¿A dónde están los que se animan a verse? Los que se animan a escuchar aquello que compasivamente los golpeará con la exacta precisión para abrir sus conciencias sin lastimarlos. ¿A dónde están aquellos que, en rendición, dejan a un lado la competencia y la comparación para poder ver su propia oscuridad? ¿Qué devendrá sino instrucción de animarnos a ver nuestros errores con la altura suficiente para no caer en un apresurado y culposo juicio? ¿A dónde están los que, entregados en absoluta sinceridad, sin positivizar ni negativizar la realidad a gusto, dejan que la verdad los permee y los transforme, acercándolos a su identidad interna? ¿A dónde está la infinitamente profundizable humildad para decir no sé? Para pararnos con elevado discernimiento en donde nos corresponde. Con el discernimiento para comprender que ahí y solo ahí podremos ser un beneficio evolutivo para el cosmos. La conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Conducen y operan este programa Guamaitlán y Nicashnok. Este programa está basado en las preguntas que el público presente, que las personas que sintonizan con esta energía asisten a las charlas de Gagliardo, y luego se hace una edición porque Gagliardo responde realmente a esas preguntas. Estos programas, como todos los estudios dados por Daniel Gagliardo desde que comenzó hace muchos años, están dados con este formato. Es decir, no hay nada rígido, sino que responde a lo que la necesidad de las personas asistentes tienen y lo realizan en formato de preguntas. Además, también todo el material bibliográfico que vamos a estar utilizando es de UXIM, escritos por Daniel Gagliardo. Toda la música que vamos a escuchar en este podcast es original de UXIM. Daniel es un instructor de cosmosofía que fundó hace más de 30 años en las sierras de Córdoba un centro de servicio planetario llamado UXIM. Auxiliar de la energía de instrucción, Daniel busca remitir a los seres hacia su propia fuente interna de conciencia, a través de sus conferencias impartidas alrededor del mundo de manera gratuita, el material grabado de las mismas y sus libros traducidos a varios idiomas, que sirven de referentes para grupos e individuos que buscan profundizar la realidad y las leyes cósmicas. Este podcast se emite una vez por semana por YouTube y Spotify. Búscanos como La Conciencia y el Cosmos. Encontranos de igual manera en Facebook e Instagram. También hay otros programas de La Conciencia y el Cosmos en portugués, búlgaro, ruso e inglés. Para más información, entra en www.uxim.org.ar. Grupos de trabajo interno UXIM en el mundo: Argentina, Uruguay, Portugal, Bulgaria, Chipre, España, Francia y Alemania. Encontrá los libros escritos por Daniel Gagliardo en castellano, traducidos al búlgaro, inglés, francés y portugués en luzdelvalle.com.ar. También en Amazon y Mercado Libre. El centro UXIM Sierra del Cielo se puede visitar para participar de encuentros con Daniel Gagliardo y también realizar estadías compartiendo la actividad diaria con los que allí moran. Se encuentra enclavado en las sierras de Córdoba, paraje Quebrada de la Luna, camino a Ongamira, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Las estadías, como todas las actividades que ofrece UXIM, son libres y sin cobro de aranceles.
incluyendo alimentos y hospedaje. Para más información, visita www.auxin.org.ar. Encontranos también en Facebook e Instagram. Bueno, vamos a decirle a los hermanos que escuchan que Daniel Gagliardo ya partió ayer de acá del centro, Sierra del Cielo, rumbo a Europa para comenzar con el tramo que corresponde a la Comunidad Europea de la gira 2025. Va a estar en Portugal, Bulgaria y España en los meses de mayo y junio. La entrada es libre y gratuita. Entonces la primera parte de la gira va a ser en Portugal, el 16 en Porto, en Chaves el 18 y en Lisboa el 20. Todos los encuentros van a salir transmitidos en vivo por el Facebook UXIM Portugal. Bueno, vamos entonces ahora con la presentación del título del programa de hoy. Nunca estuvimos a la altura del potencial que cada instructor ofrecía. Vamos a leer tramos del libro La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa. Los impulsos interiores buscan entrenarnos de modo efectivo y contundente en la capacidad de amalgamar teoría y práctica. Desde hace meses, decía Gagliardo, el grupo es instado a una profundización en la aplicación de sus conocimientos teóricos. Se nos revela que solo sobre su verdadero tránsito estaremos en condiciones de asumir lo que nuevas etapas demandarán. Así, aquellos compañeros de mayores dificultades para con las energías de flexibilidad sirvieron como instaladores de situaciones críticas. Esto, afortunadamente, va permitiendo redimensionar mecanismos prácticos, encontrar, en base en la sintonía interna, la aplicación más actualizada de elementos. Si esta fase no hubiera podido expresarse, el grupo padecería de riesgos de estancamiento. Para los más flexibles, una de las pruebas se presentó marcadamente: el tener que mantenerse neutrales e impersonales ante seres que, habiendo recibido impulsos de elevación y puntual instrucción interna, respondían a las situaciones con rigidez y competitividad. Por momentos, la sensación experimentada rondaba en que algunos de nosotros representábamos la vida interior para el conjunto, siendo que otros miembros asumían la contraparte expresiva de ese símbolo, pasando a ser los aspectos de la personalidad. Parecería que no, pero está muy relacionado lo que acabamos de leer con el título que hoy vamos a trabajar. Nunca estuvimos a la altura del potencial que cada instructor recibía. Fluctuamos. Nuestro potencial interno está y la personalidad no permite que se exprese a través de nuestros sentimientos, pensamientos y acciones. Estamos intentando estar a la altura de lo que este instructor está ofreciendo en este momento, ¿no es cierto? Bueno, de cada uno de nosotros depende.
¿qué se ha hecho con toda aquella dádiva recibida? Bien, basta mirar la exuberante condición de la faja psíquica en la que se encuentran inmersos como civilización para saber a qué cerdos han alimentado con esas flores. Los estados más elevados que ustedes pueden definir como espirituales, de los cuales han tenido muestras sobradas por distintos colaboradores de la vida única, están en su camino. Nadie que avance hacia el Padre dejará de transitarlos. Por sus portales pasan los ungidos irradiando liberación. Estos eran 2 versículos del libro Mensajeros del Fuego. Vamos al primer bloque, Huamaitlán. Bien, hermano, lo presentamos entonces. El vacío. Los instructores genuinos muestran lo que está al alcance. Nos llega una reflexión de una persona presente sobre la teoría del vacío, enseñanza budista del ciclo anterior, y la persona decía que no se hablaba de la compasión, tarea realmente profunda de Buda. Escuchamos a Gagliardo. Y bueno, ahí tenemos otro error fundamental. ¿Existe el vacío? Ese es otro terrible error como concepto. No existe el vacío. Si existe una conciencia única, un único, un inmutable, un innombrable, un coordinador general de todo, ¿cómo puede existir el vacío? Entonces tendríamos que categorizar la palabra vacío. Vacío de tal cosa, de otra no. Por eso decimos que hoy no podemos seguir confirmando semejantes burradas, porque sirve una etapa donde las personas eran limitadas y había que ponerle términos limitados, erróneos incluso, para que fueran acercando puntualmente la cosa. La ciencia cósmica dice algo que es muy simple y que es inobjetable, que la esencia, la energía, está en todo. Si la esencia y la energía está en todo, el concepto de vacío, ¿qué lugar ocupa? La esencia es indivisible y está en todo. La energía es omnipresente, omnisciente, omnipotente. Ya con omnipresencia no existe el vacío. Ni hablar que se le suma la omnipotencia, la capacidad de poder hacer todo, y la omnisciencia, que lo sabe todo. Pero con omnipresencia ya no existe vacío. El principio omnipresente rompe con la teoría del vacío. Si la esencia y la energía están en todos, quiere decir que lo que nosotros entendemos por vacío es una incomprensión de las leyes que están presentes de un modo diferente, donde los sentidos no ven nada, no sienten nada y no pueden confirmar nada. Son los sentidos los que están entonces dejando a mi conciencia conforme en una definición que por sí misma se cae a pedazos. Porque entonces, si mis sentidos no lo confirman, ahí hay vacío. Si logro calmar la bestia emocional y aquietar la mente, silenciar la mente, entonces llegué al vacío. ¿El vacío de qué? A ver, el vacío no existe, entonces no existe un poco más vacío. Lo que sí existe es retirar lo inservible. Entonces, ¿qué es lo que queda en lo que llaman vacío? Lo que sirve nada más. Porque es lo que sirve, lo inservible es lo que tenemos que aprender a retirar. Porque si no existe la posibilidad de vaciarme, quiere decir que aquello que tengo que dejar afuera, automáticamente es lo inservible. Cuando un ser, la compulsividad de sus pensamientos lo ahoga, no le permite silenciarse, cuando no conoce la quietud, porque la inquietud en sus emociones, en sus sentimientos, en su centro emocional, es la pauta continua. Cuando ese ser avanza sobre la quietud y va avanzando gradualmente sobre el silencio mental, entonces va a llamar vacío a aquello que va quedando en manos de principios que podemos entender como armonía y equilibrio. Si en mi conciencia mental hay armonía y equilibrio, y lo mismo va ganando mi conciencia emocional, si hay armonía y hay equilibrio, que son principios cósmicos universales, no puede haber vacío. Porque entonces la armonía y el equilibrio no existen. Si mi mente es la armonía y el equilibrio,
Mi centro emocional lo acompaña en esa armonía y equilibrio. Si la esencia es todo y la energía es omnipresente, ¿cómo puede existir vacío? Entonces, es acá donde tenemos que entender que el trabajo de la síntesis, de la economía, de la administración de nuestra conciencia en las situaciones, tiene que ver con dejar de ser superfluos, retirar lo inservible y tornarnos simples. El vacío no existe, pero la simplicidad para cada etapa es un paradigma. Existe un paradigma de simplicidad para cada etapa evolutiva del ser, y eso es lo que tenemos que alcanzar. La simplicidad que hoy nos corresponde. La de ayer ya no nos sirve. Tal vez ayer hicimos algo que nos permitió ser más simples. Hoy ya no sirve el grado alcanzado de simplicidad. Entonces, el trabajo de la conciencia, el trabajo actualizado, el de hoy, y mañana vamos a ver, pero hasta hoy el trabajo es simplificar la vida, dejar de ser superfluos, banales, frívolos, retirar lo inservible, porque esta humanidad tiene ese acento, adora lo inservible, trabaja para lo inservible, entonces se torna una humanidad inservible y superflua. Entonces aparece un Buda y claro, comparado con el resto, aparece un Jesús, claro, comparado con el resto. Ellos están mostrando el modelo que tendría que ser común para todos, porque ni Buda, ni Jesús, ni Apolonio de Tiana, ni Krishna, ninguno de aquellos instructores genuinos vinieron a ofrecer algo que era inalcanzable. Porque para eso un instructor no viene a ofrecer lo inalcanzable, ofrecer solo por una ostentación egoica lo que ellos pueden hacer y los demás nada porque son unos bichitos. ¿Entiende? Cuando un instructor emerge porque lo que él está mostrando está al alcance de los otros potencialmente. Pero esta humanidad rechaza transformarse y no se abre a ejecutar en sí misma lo que los enviados de la energía, o dicho de otro modo, la energía tomando formato determinado, le está ofreciendo. Gagliardo nos decía en este tramo, ¿no es cierto?, que mal entendimos como humanidad lo que todos los instructores nos ofrecían como para transformarnos. Lo interpretábamos entonces como que el vacío es el vacío y el vacío es todo. Sin embargo, el vacío no existe, ya nos explicó Daniel, ¿no es cierto? ¿Y qué es realmente el vacío que decían en este caso el instructor Buda, ¿no es cierto?, en esta oportunidad? Era retirar lo que nos sirve. Y lo que nos sirve eran los pensamientos, eran los sentimientos, era lo que se nos pedía. De esa manera era simplificar la vida. ¿Y era difícil de alcanzar? Sí, seguramente era difícil. ¿Era imposible de alcanzar? No. Cada instructor ofrece lo que el potencial de sus discípulos, de la humanidad en ese momento, puede responder. ¿Lo hicimos? No. ¿Todos los pensamientos nos sirven, Huamaitlán? No, hay pensamientos elevados, eso sí sirven. Nosotros nos referíamos a los pensamientos materiales, que estamos ahí confundidos siempre con la materialidad, ¿no? Pero ¿querés avanzar un poco sobre eso? Y los sentimientos, lo mismo. Lo mismo. ¿Y las acciones? Igual. Son una consecuencia. El problema es lo superfluo, decía Daniel. Lo superfluo es todo nuestro accionar, pensamientos, sentimientos que ya no corresponden para la etapa que estamos transitando. Entonces, de eso es de lo que decían que debíamos de vaciarnos. Y hoy en día eso es actual. ¿Lo hacemos? Y eso lo va a saber responder cada uno. La energía lo sabe. Bueno, continuemos la lectura que habíamos iniciado. Bien, hemos recibido por parte de la jerarquía que ya no es tiempo de realizar experiencias externas. De diversos modos,
La vida en el centro sirvió y servirá para confirmar eso. El grupo, por intermedio de una homogénea actitud instalada en sus componentes, debería avanzar en la demostración de esta cuestión. La definición de experiencia externa encuadra la resultante de una actividad positivista, donde las fuerzas de la personalidad hurgan y seleccionan el campo de la existencia, predisponiéndolo como herramienta, medio y fin, sin permitir fluida participación de las energías interiores, lo que recién comentábamos, ¿no es cierto? De los pensamientos, sentimientos y acciones que surgen solamente de nuestra mirada a lo material y no una influencia interna. Exacto, en este caso en el libro se habla de una etapa en la cual ya se está trascendiendo lo que es la parte del positivismo, de hacer lo positivo. Entonces ya se está buscando, yendo hacia la neutralidad, que es la energía interna. Es ser guiados por la energía interna. En cambio, actuar positivamente es de algún modo utilizando las herramientas materiales ilimitadas como lo son la mente y el cuerpo emocional, intentar actuar de determinada manera, de una manera positiva, como el ego cree que es correcto o positivo. Sin embargo, la conciencia interna muchas veces nos va a esclarecer de que esa acción positiva en realidad, por ejemplo, podría estar interfiriendo a la vida planetaria. Vamos a continuar estos 3 renglones que acompañan lo que acabamos de decir. Se nos estimula en la actualidad abrir camino hacia las experiencias internas, es decir, toda situación donde la vitalización y guía de la conciencia interior o espiritual esté presente. Ahí cierra perfectamente lo que acabas de decir, hermano. Vamos a un silencio bajo formato musical. Quien se entrega ha de haber confirmado que él nada sabe, y que el secreto radica simplemente en permitir que aquella energía que todo lo puede, todo lo sabe y en todo está presente, lo transforme en instrumento de su ley. Así, el principio de la entrega es curvarse ante esa realidad, aceptando con humildad que somos abarcados y conducidos por una vida única y superior.
pero hasta tanto no nos tornemos receptivos de su influencia, nada de aquello que busquemos concretar será consecuencia y reflejo de esa realidad cósmica. Quien se entrega ha de haber confirmado que él nada sabe. Una gran prueba para la humanidad esa. Salir de la soberbia y de una vez por todas entender que hay algo superior a nosotros y que es muy poco lo que sabemos, prácticamente nada. El secreto radica simplemente en permitir que aquella energía que todo lo puede, todo lo sabe y en todo está presente, lo transforme en instrumento de su ley. Este era un fragmento del libro La entrega de la colección Cuadernos La Luz del Peregrino, cuaderno 1. Vamos entonces al segundo bloque titulado Adaptación de las propuestas de los instructores. Fuerzas involutivas. Todos los instructores trajeron sus enseñanzas en forma consecutiva. Los que estamos ahora encarnados, ¿deberíamos seguir la sumatoria de esa instrucción a través de los más cercanos? ¿O alguien podría necesitar lo anterior como repaso? Escuchamos a Daniel. Cada caso es un caso. Es tan variada la relación de los seres que habitamos la superficie del planeta con lo que la energía de instrucción ofreció continuamente y va a seguir ofreciendo. Es tan variado. Hay una multiplicidad de aspectos de los seres en relación a la energía de instrucción, a lo que fue ofrecido. Y las respuestas también, no solo los aspectos recibidos, sino lo que hizo cada uno con la energía que lo tocó, que recibió. Con el agravante que si nosotros, vamos a hablar de uno de los más lejanos, de Zaratustra, de Zoroastro, si hubiéramos hecho algo más con la energía de Zoroastro, la propuesta de Krishna hubiera sido más elevada. Pero como no hicimos lo que teníamos que hacer con la energía de Zoroastro, el paradigma de Krishna tuvo que estar por debajo, porque si hubiera estado como estaba previsto, si hubiera habido respuesta al estímulo de Zoroastro, la gente no hubiera alcanzado nada, no hubiera podido sintonizar nada. Entonces, la energía de Krishna tuvo que estar, la propuesta de Krishna, adaptada para quienes no respondieron al instructor, al símbolo de la instrucción anterior. Y lo mismo ocurrió con Buda. La propuesta de Buda estuvo por debajo de lo que él podría haber ofrecido y estaba previsto, si hubiéramos respondido a la energía de Krishna de un modo diferente. Y lo mismo pasa con Cristo a través de Jesús en relación a Buda. La propuesta de Jesús, el potencial de Jesús y del Cristo, eran superiores al que pudieron desplegar y ofrecieron, porque la energía es muy cuidadosa, no fulmina a la conciencia. Si una conciencia no hace lo que tiene que hacer con un instructor, por más que esté previsto en un ciclo subsiguiente inmediato un estímulo a través de otro instructor, eso se va a tener que adaptar a la respuesta, porque si no los fulmina, los discapacita, es un impacto brutal. Los impactos pueden ser empujoncitos que nos ayuden a caminar, o si no hicimos nada y estamos parados y no intentando caminar, cuando uno va caminando despacito y lo empujan, lo ayuda a caminar un poquito más rápido, pero si uno está parado totalmente, un empujón le puede quebrar la columna o le puede tirar al piso. Y esto es lo que ha pasado con la humanidad continuamente. Nunca estuvimos a la altura del potencial que realmente cada instructor ofrecía, porque siempre venimos quedándonos. Tal vez estamos esperando que alguien nos enganche, como cuando los coches se quedan tirados en la ruta y que nos lleven al mecánico. La respuesta está en cada uno. Hay algo que es común a todos nosotros, que es la influencia que la ley de karma habilitó y permitió a las fuerzas de la materia para ponernos a prueba. Los seres que están bajo ley de karma, que ya ingresaron al reino humano, procedentes del reino animal, son puestos a prueba. ¿A través de qué? De las elecciones. Quiere decir, el punto de inflexión de un ser en evolución bajo ley de karma en un universo de ciertas características es aprender a hacer uso correcto del libre albedrío. Nosotros, como humanidad en general, no la totalidad de quienes la componen, pero la humanidad en general,
hizo un uso pésimo y lo sigue haciendo pésimo del libre albedrío. Las elecciones, la definición de las elecciones está dada por intereses personales, egoístas y en base a deseos que busca satisfacer esta humanidad. Mientras los deseos sean tomados como metas, mientras no importa el método con tal de satisfacer los deseos, esto va a ir de mal en peor. Esto de que el fin justifica los medios tiene dos polaridades para ser entendido. Y esta humanidad tomó la peor de esas polaridades. Porque uno puede tomar el polo correcto de que el fin justifica los medios. Claro que sí. Cuando la meta de un ser es establecer un vínculo y el cumplimiento con las leyes espirituales, los medios son unos determinados, porque si no el ser no puede establecer ese vínculo. Pero cuando las metas de los seres son egoístas, personales, individuales, entonces los métodos son empáticos con eso, con que la meta es individual, egoísta y personal. Entonces, aquí esta humanidad no resolvió cómo responder a la propuesta cósmica unificando criterios respecto a las metas, que esas metas fueran superiores. Y aquí, los miembros de tu humanidad, la mayoría, quieren que el esfuerzo lo haga otra y el rédito tomarlo él. Y esto es lo que pasó. Por eso las fuerzas involutivas, las fuerzas disuasivas, empezaron a ser alimentadas en vez de empezar a ser transmutadas. Pero cuando te identificás con la propuesta de las fuerzas involutivas, las haces crecer, porque ¿de qué crecen? De pensamientos y sentimientos egoístas. La capa psíquica, que es el reservorio de estas fuerzas, que influencian todo, pero la capa psíquica es el principal reservorio, se fue engrosando brutalmente a través de todos los sentimientos y pensamientos que nosotros, egoístamente, mezquinamente, interesadamente, dañinamente fuimos liberando. Entonces esas fuerzas tienen un potencial que es imparable actualmente. Somos tan víctimas de esas fuerzas como sos víctima de un tiburón que fuiste criando en la bañera. Te va a terminar comiendo. O un caimán. Entonces, si vos criás un cachorro de león en el living de tu casa y te encontraron medio cuerpo, el resto se lo comió el león, sos víctima, pero en realidad, ¿fuiste víctima? Era tu responsabilidad no caer en eso. Entonces, estas fuerzas tienen una envergadura que nosotros les dimos porque nuestros pensamientos, el intercambio de pensamientos y sentimientos es bajo, inestable, egoísta. Nosotros continuamente estamos emitiendo ese tipo de irradiación. Entonces generamos condiciones de esas fuerzas en la capa psíquica que nosotros engrosamos con sentimientos y pensamientos primitivos, inestables, egoístas. Esa capa psíquica que tiene un nivel mental y otro nivel astral emocional, y desde ahí hacen un retorno. Uno las alimenta y las fortalece ¿para qué? Para seguir interfiriendo en nuestras vidas, para seguir impactando en nuestras vidas, lo que hace que el retorno al retorno del retorno sea más emisión de nuestros pensamientos egoístas y nuestros sentimientos egoístas. Entonces las alimentamos, retorna eso, volvemos a reaccionar, retorna fortalecida la reacción. Nosotros no supimos responder como civilización. Somos especialistas en reaccionar y no en responder. ¿Cuál es la diferencia? La reacción es una actividad de la conciencia por identificación compulsiva con los aspectos inestables de la materia. La respuesta es el tratamiento de lo que ocurre en la materia asistido por la sintonía con el alma. Nosotros no respondemos nunca en las situaciones, reaccionamos. Recién cuando nuestra alma libera un cierto potencial habiendo desenvuelto el servicio en su propio nivel, pudiendo atraer la personalidad, orientándola hacia su núcleo de conciencia, es que comenzarán etapas de preparación e interacción que abrirán posibilidades de servicio para el ego y la constitución psicofísica. A partir de allí, la personalidad pasará por pruebas y aprendizajes diversos que tendrán como uno de sus principales objetivos aceptar la voluntad del alma, haciéndola suya, transformándola en su propia meta y propósito, avanzando
sobre la imprescindible implantación de la energía de la impersonalidad, sumamente valiosa por ofrecer al individuo matices que no obedecen a la complicidad del ser con las apariencias y el mundo de las formas, estimulando con neutralidad la sustancia de sus acciones, entendiendo las mismas como una corriente ajena a parcialidad alguna, aceptando que no debe esperar justificativos o explicaciones de su propia conciencia interior para decidir cumplir con aquella voluntad de la verdad que le ofrece como destino abandonar lo limitadamente personal, encaminándose hacia las profundidades de lo universal. Complementamos lo que leías recién, hermano, con el último tramo de esta lectura. Veíamos entonces naufragar a algunos compañeros en una marea de fricciones. En estos trances, la energía y estado de conciencia de Erx se tornaba para ellos un punto distante en el cosmos, casi inexistente. Erx, el hálito de nuestra tarea, en un cierto sentido, no podía retener en un determinado estado aquello que se identificaba con patrones de baja vibración, huyendo de su irradiación, aura crística de sublimación. Sabíamos que cada centímetro de sendero que el grupo pudiera recorrer se tornaba un amoroso ofrecimiento para miles de seres, ofrecimiento liberado desde el silencio y la luz, desde la entrega y la instrucción, desde el renunciamiento y la resultante de una búsqueda desinteresada de servir, así como del carácter subyacente de la autoconvocada conciencia para esta transición. Veíamos entonces naufragar a algunos compañeros en una marea de fricciones. Y hoy Daniel también nos hablaba de lo que es la reacción. Y esas fricciones provienen de ahí, de las reacciones. Las reacciones están directamente relacionadas a nuestra empatía con la capa psíquica, a nuestra identificación con la materia. Entonces ahí se producen las reacciones. Cuando no sabemos qué somos realmente, que somos vida interna, que somos luz, conciencia, cuando estamos identificados con eso que es superfluo, superficial, material, formal, reaccionamos. Reaccionamos porque nuestros cuerpos responden a las fuerzas involutivas. Y así se producen esas fricciones y entramos en esas mareas de fricciones de las cuales habla Daniel, y la cual nos aleja de cosas tan profundas y tan importantes como es Erx. En este caso hablaba de Erx, que de algún modo lo presenta como el sostén de esta tarea, Uxim. Como a veces nos perdemos en pequeñeces, en cositas superficiales y olvidamos toda aquella gran, infinita parte interna que nos está sosteniendo y acompañando en la tarea. Decía acá la lectura, sabíamos que cada centímetro de sendero que el grupo pudiera recorrer se tornaba un amoroso ofrecimiento para miles de seres. También recordamos lo que se nos dice siempre, no somos los mejores, pero somos los que dijimos sí. Somos los que dijimos sí y tenemos que seguir diciendo que sí, porque fluctuamos. Dijimos una vez sí, pero hay que sostenerse también, y esa es otra energía que hay que ensayar. Vamos a un silencio bajo formato musical.
Último de los bloques del programa de hoy. El título: Budismo y vacío, el no compromiso. La compasión de Buda. El budismo habla del vacío, de la no acción todo el tiempo, pero vuelve a repetir la persona lo que dijo al principio, no habla de la compasión de Buda. Vamos a escuchar a Gagliardo. Les da una cosa de comodidad, de falta de compromiso, porque para poder expresar el grado correspondiente en cada uno de lo que se llama compasión, el ser tiene que aprender a hacer una lectura de la realidad correcta. Y para hacer una lectura de la realidad correcta, vos tenés que desidentificarte de todas aquellas cosas que ficticiamente y fantasiosamente influenciaron tu conciencia hasta ahora. Por lo cual, tu visión de la realidad fue incorrecta hasta ahora. Uno no termina siendo compasivo de la noche a la mañana. La compasión es una experiencia gradual, conducida internamente, que necesita el despojamiento, como hoy decíamos, la simplificación de la vida. Si en mi conciencia no solo tengo elementos concretos que son inservibles y superficiales, sino que mis pensamientos y mis sentimientos son superficiales, entonces no puedo ser compasivo. Por más que mi conciencia interna estuviera en condiciones de abastecerme de los estímulos que definen una conciencia como compasiva, mi relación con la realidad es todo lo contrario a la compasión. Buda, que fue el ejemplo más grande de compasión, Jesús hizo una síntesis aún superior, fue el ejemplo más grande de amor-sabiduría, que involucra el grado anterior de liberación crística, que es la compasión. Entonces, si nosotros entendemos que para poder ser compasivos tenemos que renunciar a una posición que hasta este momento defendimos más o menos conscientemente con uñas y dientes, entonces vas a encontrar el motivo por el cual las personas prefieren pensar en la no acción y el vacío porque no les da compromiso ninguno. Cuando vos realmente liberás energía de compasión, tus actos van a hablar de eso ante la mirada del mundo. Van a hablar positivo o negativamente, porque los seres compasivos no son entendidos. Buda no era entendido por la mayoría, sino por los discípulos que habían logrado una sintonía que era empática con esa referencia, esa relación que Buda había logrado con su propia conciencia interna. Pero la mayoría de las personas no entendía a Buda en su verdadero carácter, que era el carácter compasivo, porque estaban esperando ¿qué? Lo mismo que espera la mayoría de las personas que conforman esta civilización, que las acciones sean lógicas y predecibles. Y un ser compasivo no tiene acciones lógicas y predecibles, porque las acciones lógicas y predecibles, lo que se llama acciones que responden al sentido común de una civilización primitiva como la nuestra, no tiene nada que ver con la compasión. Un compasivo ejecuta acciones que pueden ser vistas como contrarias a la ética y a la moral de una civilización. ¿Cuántas veces dijimos que Buda era capaz de comer tranquilamente delante de gente muerta de hambre sin darle la ración que estaba comiendo? Entonces, eso a ojos del resto, ¿era compasión? No era compasión. ¿Y entonces por qué Buda era el ejemplo de compasión? Si los demás se morían de hambre, capaz él había logrado una porción de arroz o de cualquier cosa ahí en ese momento y la comía, y los demás, podía haber un par de hambrientos y el tipo no se le movía un pelo y comía tranquilamente. Porque Buda se movía en base a lo que un compasivo tiene como principio fundamental, que es la comprensión de lo que cada uno necesita. Si Buda internamente, a través del canal intuitivo, que es la base del funcionamiento compasivo, a través del canal intuitivo recibía la información de que esos seres que estaban pasando hambre tenían que seguir pasando hambre porque kármicamente necesitaban la experiencia del hambre, al tener a través del canal intuitivo la información compasiva correspondiente, no les iba a quitar el hambre. Al contrario, al no darles la ración, estaba custodiando el aprendizaje que tenían que hacer. Y lo mismo si un ser tenía frío y él tenía una manta. Si él percibía
que ese ser tenía que pasar por la experiencia kármica del frío, no lo iba a abrigar. Pero Buda no tenía problema en entregar cualquier cosa, en facilitar cualquier cosa, incluidos los mensajes, quiere decir la instrucción que podía ser vertida a través de él, cuando internamente le era mostrado, quiere decir, cuando la compasión lo habilitaba para entender la situación. Entonces, ¿qué es o qué no es en este planeta hacer lo correcto, ser compasivo, cooperar con los demás? No se puede definir por las apariencias la condición o cualidad de un ser en el tratamiento de la vida y la realidad. Por eso es que esa gente se quedaba con la no acción, con el vacío. No acción es la palabra que en aquel momento, 2500 años atrás, podían usar porque no conocían el término impersonalidad. ¿Qué significa no acción? La no interferencia de la personalidad en la realidad. Ahora sí tenemos un término preciso, impersonalidad, neutralidad, imparcialidad. En esa época no existía ese término. No acción, que la personalidad no se meta en la situación. No accionar desde la personalidad, porque se imaginan que la meta de un budista en esa época era no acción, que iba a ser como la esfinge de Keops, se iba a quedar quietito en medio del desierto de Egipto. No acción, no, ninguno dejaba de actuar, pero los más elevados, los que estaban más cerca de la iluminación o lo habían logrado, seguían actuando en la vida, pero no permitían que la actuación estuviera regida por la personalidad o el ego, sino que estaban abiertos a operar con imparcialidad, impersonalidad y neutralidad, términos que no existían y que ahora existen, porque la riqueza idiomática actual está acompañando precisamente aspectos de la instrucción que antes no podían definirse como eso. Entonces, si hoy tuvieran que entender esas personas que realmente la cosa era ser neutro, impersonal, imparcial, no hubieran aceptado tampoco la no acción, el no actuar, porque era actuar bajo estímulo interno. Siempre es así. Por eso la energía permite que encarnen instructores, porque los seres todavía no están en condiciones, el 99% de los seres no está en condiciones de recibir intuitivamente la instrucción, sintonizarla, profundizarla, hacerla propia y aplicarla. Entonces, está todo previsto por la energía. Por eso existen conciencias que están ligadas a la energía de instrucción y que operan cooperando con eso. Lo que un ser no puede, por mano de obra propia, sintonizar, un instructor se lo baja al mental y lo pone a disposición. No va a ser el trabajo del ser. Por eso no hay que deificar ni tener desvío devocional para con los instructores y los maestros, porque no es la tarea de los instructores y los maestros que los adoren. Y esa es otra de las cosas que esta humanidad también tiene como gran error. Deifica, desvía su devoción hacia los instructores para no hacer lo que les corresponde, entonces creen que al deificar al instructor ya está. Ya encontraron un producto para colocar su devoción. Entonces el milagro va a operar. No, el milagro no va a operar. Si vos sos un burro atrás de una zanahoria, vas a seguir siendo un burro atrás de la zanahoria. Nos decía entonces Gagliardo que la mayoría de las personas no entendieron realmente a Buda, porque ellos pensaban que el vacío y la no acción era el no compromiso, ¿no es cierto? Es decir, no hacer nada. Entonces, ese no compromiso, ¿no? Hoy entendemos de eso. Y volvemos a repetir el título del tema de hoy. Nunca estuvimos a la altura del potencial que cada instructor ofrecía. Solamente entendieron a Buda sus discípulos, los más cercanos, pero la instrucción que daba a todos no fue comprendida, porque lo que querían era que las acciones sean lógicas, y la compasión no tiene nada de lógico, porque responde el ser compasivo, ofrece, da, otorga al necesitado, a la persona, lo que realmente necesita y no lo que aparentemente necesita. Bueno, entonces una vez más volvemos a lo que hablábamos hoy, del positivismo. Lo positivo, hacer lo positivo, guiados por nuestra razón, por lo aparente, como vos decías, Guamaitlán,
no es compasivo. Entonces, la compasión es energía de neutralidad, energía interna. En este caso, Daniel contaba sobre Buda, que podía estar comiendo arroz mientras veía personas que estaban muriendo de hambre, percibiendo claramente que esas personas tenían que pasar por la experiencia del hambre. Y si él hubiera sido una persona que actuaba desde lo positivo, desde lo lógico, les hubiera dado ese arroz y los hubiera interferido, porque ellos tenían que hacer esa experiencia del hambre. Sin embargo, cuando una persona se acercaba al Buda y estaba con hambre y realmente él tenía que ser un puente para que esa persona cierre la etapa de esa experiencia de hambre, Buda le iba a dar el arroz sin ningún problema. Estar a la altura de los requerimientos de esta etapa de transición global coloca al grupo ante una dinámica inédita, cada vez más conscientes de aquello que UXIM como centro de servicio planetario representa, reforzando nuestra actitud y atención al confirmar cómo las fuerzas disuasivas han logrado interferir profundamente el servicio que otros grupos sostenían de modo valioso, así como a varios hermanos de nuestro propio grupo hoy puestos a prueba por su falta de discernimiento. Aprendiendo aquello que la energía de instrucción nos ofrece mediante la percepción de coyunturas inarmónicas, situaciones que algunos conjuntos de buscadores de la verdad inestablemente transitan hoy, abriéndonos en gratitud a aquellos aportes que las fuertes pruebas por las que transitan nos pueden brindar. El acercamiento interno con la jerarquía permite la transmutación profunda de nuestra tarea en asistencia al plan evolutivo. Vivenciamos profundamente que, como aquel mantra grupal revelara, el camino no se transita hacia él, sino en él. Abocados estamos a asistir a la humanidad en el sagrado descubrimiento y tránsito de aquello a lo que se llama camino. Luz. Antes de adelantar el título del próximo programa, queremos hacer una reflexión sobre el programa pasado, el programa de hoy y el próximo programa, que son del mismo estudio. Observemos los títulos. El programa pasado, que la teoría se torne práctica. El programa de hoy, nunca estuvimos a la altura del potencial que cada instructor ofrecía. Y el próximo programa, asumir el compromiso que la instrucción recibida nos impone. Es todo en instrucción en 3 programas. A observar eso, hermanos, a volver a escuchar y como el primer título, que la teoría se torne práctica. Llegáis fraccionados. Habéis recibido el silencioso clamor del llamado de nuestra hermandad. El espectro de energías de vuestras mónadas ha acogido, como un fértil barbecho, lo que el único por nuestro intermedio ofrece. Debisteis responder como un ejército de luz, como si fuerais ya expresión de una misma identidad. Llegáis, como os decimos, fraccionados. Hasta para responder al llamado ejecutáis la refracción. Incomprensiblemente se os escucha hablar de energías y esencia,
sin permitir que la vivencia de la armonía os diferencie de los hipócritas. Llegáis fraccionados. Mientras vuestra contraparte superior es convidada con la luz de los espejos, integrándose a su pulso, no favorecéis, bajo ley de sintonía, aquello que os correspondería ejecutar. Llegáis fraccionados. La falta de humildad hace que las partículas no vivencien la integración en el marco de la vida única. Todos recibís el mismo llamado. ¿Podéis llegar a comprender por qué actuáis de semejante modo ante una energía que potentemente solo estimula vuestra unión? Un solo propósito ha sido para vosotros trazado. Para alcanzarlo debéis superar la división que impusisteis a esa única esencia que en todo mora. Cuando estimulamos vuestros núcleos, asistiendo al proceso de religación conducido por vuestras mónadas, nuestra esencia impregna la vuestra. Esto es posible pues en nombre del Uno actuamos. Nos conocéis como una civilización interna del planeta, mas somos en realidad una entidad. No experimentamos la presencia y participación como a vosotros acontece. Estamos, somos y participamos en la vida de nuestro Logos, de un modo que resulta aún inaccesible para vuestro coeficiente psíquico. Llegáis fraccionados al encuentro, mas si resolvéis con osadía vuestro temor de ser en el uno por la eternidad toda, restañaremos las llagas de ese infantil sentir. Un campo de actuación ha de ser consumado. Nada haremos en lugar vuestro, mas os garantizamos la entrega de las llaves y el amparo para su redentora y correcta utilización. ¿Podéis llegar a comprender por qué actuáis de semejante modo ante una energía que potentemente solo estimula vuestra unión? Si resolvéis con osadía vuestro temor de ser en el uno por la eternidad toda, restañaremos las llagas de ese infantil sentir. Nos despedimos hasta el próximo episodio de La Conciencia y el Cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno.